Muy buenos días, amigos televidentes. Hoy nos encontramos con la entrevista principal de nuestro programa Manifestación de la Pobreza en República Dominicana. Hoy nos encontramos con dos invitados, dos profesionales, uno en sociología, que es la licenciada Marisela Duval Pérez, directora de la Escuela de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y por otro el señor licenciado Melvin Pérez Serraf, director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con ello vamos a tratar este tema de extrema importancia para la República Dominicana, conocer la manifestación de la pobreza en nuestro país. Bienvenido a este programa, ambos. Vamos a cumplir con lo que es el género. Vamos a ver que la licenciada se presente y le dé el saludo a nuestros invitados. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, un gran privilegio porque parece que estamos iniciando este programa. Sí. Y muy acertado el tema de presentación. Yo soy socióloga de formación y en estos momentos tengo la gran responsabilidad, el gran honor de dirigir la Escuela de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la única escuela de sociología en el país. Excelente. Bien, Sí, gracias por la invitación y es un placer estar aquí al lado de la doctora Duval, que prestigia nuestra universidad. Para mí también es un orgullo estar en el programa, digamos así, que pronto se convertirá en una obligación para las mañanas de la República Dominicana. Yo soy economista, dirijo la Escuela de Sociología, de la Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y estamos aquí para conversar y compartir ideas, que es el lema de este programa. Exactamente, compartir ideas. Licenciado Guillermo. Nosotros queremos de inmediato comenzar en estas dos vertientes, porque lo que estamos buscando es dos opiniones en dos aspectos de la ciencia, en el aspecto sociológico y en el aspecto económico. Y queríamos comenzar por algo que es conocedores por ustedes, que es el mapa de la pobreza de la República Dominicana. ¿Cuáles son las provincias que tienen más limitaciones económicas, que son más pobres? ¿Cuáles son las que son más económicamente con más ingresos, con más bienestar? Entonces, señora Duval, queríamos que usted nos hablara sobre estas zonas que son deprimidas de la República Dominicana. Ahí está Elías Piña, Pedernales, la zona más crítica. El sur profundo, ¿verdad? Sí, el sur es una de las provincias de las regiones más pobres. Pero antes de entrar ya a esas particularidades específicas del país, a mí me gustaría que habláramos un poco y que situáramos en el contexto global lo que es la pobreza en la República Dominicana, un problema de arrastre, un problema estructural de la sociedad dominicana y de la región de América Latina, que no formamos parte de ese proceso con la modernidad, del inicio en la modernidad, de todo lo que fue la construcción del bienestar social y de la protección social. Ese inicio, ese ordenamiento político que se inicia en la modernidad es predominante llevado por el Estado. El inicio de la expansión regulatoria, de la capacidad regulatoria del Estado, de las representaciones democráticas y sobre todo la idea de los derechos sociales amparados en el principio de la ciudadanía. Nosotros nos hemos quedado fuera de ese proceso de construcción, que, repito, se inicia en la modernidad conjuntamente con este sistema capitalista, que ahora en la época actual, pues alcanza unos niveles de privatización y de individualización muy altos. La República Dominicana, como toda la región de América Latina, la tenemos que entender y explicar un poco dentro del viejo modelo estructural dualista. Un modelo con amplios espacios, que si bien crea amplios espacios de modernidad, coexiste también con grandes sectores de pobreza, de exclusión social, de desigualdad y de grandes precariedades.
Sí, me gustaría introducir entonces la República Dominicana, obviamente, es una sociedad dualista. La propia ciudad de Santo Domingo, uno hace un recorrido imaginario, es como si viéramos dos ciudades dentro de ella. Exacto. Dos ciudades. Una ciudad moderna, caracterizada por estas grandes torres, estos centros comerciales modernos. Ahora mismo se acaba de inaugurar una plaza que uno dice, pero bueno, ¿dónde está la población que va a consumir y que va a llenar estas grandes salas, estos grandes restaurantes? Pero dentro de todo ese centro moderno y contemporáneo, subsiste una amplia red de barrios marginales, donde está la población excluida, la población marginal y los pobres. Entonces es lo que yo quisiera contrastar, y eso se va replicando en el resto del país. Tenemos las grandes regiones, aquí tenemos el mapa, ustedes muestran el sur profundo, esas provincias alejadas, porque no se da una distribución adecuada de los recursos. La mayor parte de la inversión, de los gastos, se concentran acá en la ciudad capital, pero dentro de la propia ciudad hay grandes desigualdades también. Vamos a ver en el aspecto económico, sí, ¿cuál es la visión del licenciado Mervin? En tiempos ya lejanos para los más jóvenes, se atribuye al presidente Balaguer haber dicho que este era un país rico, pobremente administrado. Hay un cuestionamiento de carácter político que dice, bueno, ¿quién lo estaba administrando? Sin embargo, el concepto de pobreza y riqueza son, como decía la doctora Duval, son parte de una dualidad. Este es un país dual donde no se puede hablar de pobreza pura y simple. La pobreza tiene varias categorías. La pobreza tiene una categoría, llamémosle así, geográfica. La pobreza en algunos campos de Tailandia no se asemeja mucho a la pobreza en los campos de la República Dominicana. Para los Estados Unidos, por ejemplo, la pobreza se mide con unos estándares y para República Dominicana se mide con otros. Yo siempre sorprendo a algunos alumnos incautos cuando les digo que cuando ven la tasa de pobreza en Puerto Rico es mucho más elevada que la de República Dominicana. Y ello es porque el rasero, la medida de ingresos para definir un pobre en Puerto Rico, es la medida de toda la Unión Norteamericana, es decir, es la medida de los Estados Unidos. Claro. Por lo tanto, en Puerto Rico hay un mayor porcentaje de pobres que en República Dominicana, porque a República Dominicana lo miden con otros raseros. El expresidente Fernández decía en su comparecencia en las Naciones Unidas una vez que habría que cambiar esa medida que tienen las Naciones Unidas de que si usted sobrevive con menos de $2 al día, usted es pobre. Porque de verdad en muchos países, dependiendo de la forma de organización económica, $2 al día pueden ser más que suficientes para que usted no sea pobre. El ingreso per cápita o el ingreso por habitante no define la condición de pobreza de una nación. Lo define la distribución de la riqueza, la distribución de la generación del producto de esa economía. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí una economía dual. Tenemos personas con ingresos a nivel de países desarrollados. Alguien decía que los ricos de República Dominicana son ricos en cualquier parte del mundo. Y entonces tenemos una ciudad de Santo Domingo con manifestaciones de un crecimiento exorbitante. Por asuntos políticos siempre se discute cuando los gobiernos hablan de crecimiento económico. La oposición niega ese crecimiento. Y no importa quién esté en el poder, no importa quién esté en la oposición, negar el crecimiento es una forma de hacer política, decir que las cosas van mal. Para la mayor parte de los dominicanos, en todos los periodos, las cosas van mal. Es una conciencia que nos dejó Trujillo después que estábamos obligados, y eso la doctora Duval sabe mejor que yo, la condición social del pensamiento post-trujillista. No nos podíamos quejar cuando Trujillo de lo mal que estaban las cosas. Desaparecido Trujillo, todos nos quejamos, aunque las cosas vayan en cierta forma bien. La pobreza está concentrada aquí básicamente en algunas regiones que a veces sorprenden. Por ejemplo, una de las regiones con más pobreza es la región que es el enclave turístico fundamental. Estamos desarrollando una economía a través del turismo y sin embargo la provincia de Atomayor, cercana a los enclaves turísticos, la provincia de la Altagracia con Higüey y donde está Bávaro, donde está el famosísimo mundialmente Punta Cana, acusan unos niveles de pobreza realmente sorprendentes. ¿Por qué? Porque quizás el desarrollo turístico forma lo que se llaman enclaves, donde el impacto multiplicador
de esa actividad no permea hacia afuera de esos enclaves y no reproduce riqueza en el entorno. Nosotros nos interesa sobremanera conocer cuál es la causa de que las 5 provincias más pobres se mantengan en periodos tan largos en la República Dominicana y el gobierno, las instituciones privadas no vayan en auxilio a estas provincias. Por ejemplo, vemos que Elías Piña mantiene, según los índices de calidad de vida, está en la pobreza extrema, con deficiente en todos los sentidos, carencia de electricidad, ¿Cuál es la causa de que esta provincia, es la educación, cuál es la causa que mantiene esta provincia en este estado de sumisión? Sí, es un conjunto de variables, porque lo que hemos visto, y eso nos muestran los informes nacionales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los informes de desarrollo humano, la economía dominicana ha generado riqueza, ha generado mucha riqueza. El primer informe en el 2005 mostraba que era la economía que más había crecido en los últimos 50 años, con tasas anuales de crecimiento. Pero es un crecimiento que no se distribuye en la población. Esa sería la primera razón. Primeramente, el grueso de las inversiones en Santo Domingo, la ciudad de Santo Domingo, o las 2 o 3 ciudades más importantes, el caso de Santiago y alguna provincia, San Francisco, en el este, concentran el grueso de la inversión de recursos de todo tipo. Producto de esa estructura de dominación que hemos heredado desde los tiempos de fundación del propio Estado, un Estado autoritario, clientelista, paternalista, y ahora lo que vimos en gobierno recién finalizado es una especie de reminiscencia de un neopatrimonialismo. Ese gobierno, esa capacidad personalista de manejo de los recursos públicos, ese criterio tan discrecional, tan fuertemente de los presidentes de la República, del manejo de los bienes públicos, no pensando en función de las necesidades. Aquí no se ha gobernado para satisfacer las necesidades de las poblaciones, como usted dice, de las poblaciones más apartadas, donde está el centro, el núcleo del poder, las provincias como Elías Piña, las provincias como Duvergé, Pedernales, La Descubierta, Bauruco. Sí. No, eso no son. Esas personas solamente se ven en función del voto, en función de poblaciones de clientelares para fines de preservar el poder. Entonces la economía ha crecido, pero no un crecimiento que no se distribuye. ¿Cuál es la visión económica? Fíjense, hay en esas provincias un atraso secular. Esas provincias incluso históricamente estuvieron en disputa sobre si en cierta forma pertenecían al territorio dominicano o al territorio haitiano. Sin embargo, también hay un problema de recursos. Recientemente se ha estado pensando en que el turismo puede ayudar al despegue de esas provincias. Sin embargo, en lo que se conoce como la olla del lago Enriquillo, que tiene grandes atractivos turísticos y algunos recursos, es decir, la región conformada por las provincias Independencia, Bauruco y Barahona, esa olla del lago con Pedernales por otro lado, con Bahía de las Águilas, tiene un gran potencial turístico que todavía está pendiente de explotar por razones de inversión, falta de inversión y por cuidado ecológico también. Hay mucha oposición a que se haga una explotación irracional de esos recursos que dé al traste con las posibilidades de crecimiento y de desarrollo. Sin embargo, también en términos de producción agrícola, que fue el sustento el siglo pasado de cierto tipo de crecimiento económico, esas provincias son más desfavorecidas, son suelos menos fértiles, son provincias con menor tradición para la crianza de ganado, son provincias con ausencia total de instalaciones, manufacturas modernas, no tienen fábricas, no hay digámoslo así, gran desarrollo minero. Algunas explotaciones mineras hay en Barahona, con el asunto de la mina de sal, la mina de yeso y algunas otras de extracción de materiales de agregado de construcción, pero todavía falta la acción directa de una inversión por parte del Estado para que esas provincias salgan de ahí. Pero en el informe Atalí que se contrató hace un par de años para
dar un diagnóstico del desarrollo, entre muchas otras causas del atraso de esas provincias y del país entero, se citaban factores institucionales, factores políticos. Sin embargo, había unas últimas 3 razones que Atalí decía que nos permitirían despegar hacia el desarrollo. La cuarta razón era educación, la quinta era educación y la sexta era educación. Educación, por ahí es que anda la dirección que enfocan las personas que tienen conocimiento. Con respecto a los objetivos del milenio, el primero que se menciona de los objetivos del milenio es erradicar la pobreza extrema y el hambre. La República Dominicana, como bien decía la licenciada Marisela Pérez, un contraste donde se ve opulencia, boato, pero por otro lado creciendo esa hambre, esa diferencia, la brecha entre ricos y pobres. ¿Cuáles serían los indicadores que deben trabajar por los responsables, los actores principales del gobierno, la sociedad o los empresarios? ¿Cuáles indicadores deben trabajar desde su punto de vista para reducir o lograr ese objetivo? Antes de que Marisela dé una respuesta con mucho más autoridad que la mía en ese aspecto, en términos de alimentación, aunque como dije ahorita, los dominicanos nos quejamos frecuentemente de la dificultad en las cosas, las estadísticas dan cuenta de que desde 1980 hasta la fecha la ingesta de calorías y de proteínas, es decir, la alimentación en general por habitante en términos globales ha mejorado en República Dominicana bastante. O sea, el dominicano en promedio, y esto es una estadística, se alimenta mucho mejor que hace 30 años. Sin embargo, como usted dice, eso puede estar concentrado en un grupo de dominicanos que se alimenta mucho mejor y es posible que haya otra gran parte de la población a la que esos alimentos no llegan. Pero globalmente el contenido de alimentos que consume la sociedad dominicana es mucho mayor hoy que hace 30 años. Sin embargo, repito, volvemos a lo mismo, educación. Muchos dominicanos se alimentan mal, no solo por falta de alimentos, sino por falta de conocimiento de cómo alimentarse. Sí, exacto. En materia de educación se han producido mejoras importantes. Casi todos los estudios sí lo registran, como está diciendo Melvin Pérez. Y ha habido una mejoría en ese sentido. A nivel de indicadores, donde tenemos grandes déficits acumulados, que nos sitúan incluso por debajo del promedio regional de la América Latina, o sea, porque América Latina y en estos momentos está emprendiendo un buen despegue. América Latina, tenemos el caso de los países sudamericanos que están produciendo grandes avances en la lucha contra el combate a la pobreza y en materia de educación también. República Dominicana parece mentira, parece venir rezagada y un poco en contra de estos procesos que está viviendo la región. Y nosotros seguimos acumulando déficits fuertes en materia de educación y empleo, por ejemplo. La educación, prácticamente la educación dominicana a nivel primario, la educación básica, y a nivel secundario, la población, el país sigue rezagado. Sigue teniendo, no mejora la educación, y en estos momentos se está enfrentando no solamente el problema cuantitativo de acceso, la alta deserción, la repitencia de la gran cantidad de niños y de jóvenes de los barrios, de zonas rurales y urbanas que quedan fuera de las aulas, sino también está el problema cualitativo. El problema es que se ha caído la educación en materia básica, la educación primaria, la educación. Nosotros en la universidad somos muy buenos ejemplos de la población que nos llega, de los grandes déficits. ¿Cuál es el nivel con que llegan estos estudiantes al nivel superior? Y en materia de empleo. O sea, tradicionalmente ha sido un déficit estructural que la economía dominicana no genera empleo, no genera ocupación para absorber esa población que anualmente se incorpora, esa fuerza de trabajo que anualmente se incorpora a la fuerza laboral. Entonces, eso es un déficit acumulativo tremendo. Y esto, en el caso nuestro, se ha ido resolviendo malamente, precariamente, con los altos índices de subempleo y de desempleo disfrazado. Pero cada vez más el problema va pasando a las generaciones jóvenes. Como nosotros vamos presentando unas tasas
exageradamente altas de desempleo en jóvenes, que en materia de educación se está un poco vendiendo la idea del emprendedurismo, del emprendimiento, estas estrategias, porque todo el problema de los déficits de trabajo se le está pasando ahora mismo a las propias poblaciones. Ya son los jóvenes los que tienen que desarrollar, son los desempleados los que tienen que desarrollar estrategias de empleo, lo que se llama la nueva empleomanía. Entonces, basado en eso, yo quería resaltar lo siguiente. Estamos a la luz de una nueva reforma fiscal en nuestro país. Esta reforma fiscal puede contribuir a reducir la pobreza o puede, por el contrario, incrementar la pobreza. ¿Por dónde lo enfocan ustedes desde el punto de vista social y económico? Bueno, todavía la reforma no es un hecho consumado, aunque parece que estamos a un paso de santificarla. Sí. Sin embargo, aumentos de impuestos como el ITEVIS resultan inflacionarios per se, porque es un aumento al consumo, es decir, la población dominicana en general va a tener que pagar más impuestos. La población dominicana en general, cada vez que consuma un bien o un servicio, va a tener que pagar impuestos, y eso resulta ser inflacionario. No hay forma de que aumentando el ITEVIS mejore la condición de pobreza de algunos dominicanos, de ninguna manera. Ahora, se ha tratado de ser un poco neutro con la reforma, es decir, de focalizar el aumento de los ingresos en impuestos que toquen lo menos posible a esa masa de pobres de República Dominicana. Se ha tratado de gravar las propiedades inmobiliarias. Se supone que ningún pobre tiene 4 apartamentos. Se ha tratado de gravar la circulación de vehículos, que también no afecta directamente a los pobres, porque se supone que los pobres tampoco tienen automóviles. Y se ha tratado por algunas vías. Pero el aumento en los combustibles, 2 pesos tengo entendido por galón, bueno, eso genera una escalada alcista, efecto dominó, que sería de hecho, toda la semana afecta a todo el mundo. Pero es que toda la semana los combustibles suelen aumentar 2 pesos, o sea, tendrían 2 pesos más. Yo no creo que ahí va a ser gran diferencia. Estamos hablando de combustible que cuesta más de 200 pesos. Si le ponen 2 pesos, yo no creo que yo no estoy de acuerdo con los 2 pesos por el hecho de que le han puesto 2 pesos para renovar una flotilla que ha sido un dolor de cabeza para este país, y que ya que no resuelve, los ciudadanos estamos hastiados de eso, porque ya es un problema político y social que escapa a la competencia técnica de la neutralidad que debemos tener los técnicos en economía. Sin embargo, repito, por el lado de los combustibles yo creo que se ha sido hasta tímido. Lo que pasa es que la finalidad con la que se han puesto los benditos 2 pesos, eso irrita a todo el mundo. Exactamente. Vamos a ver este video del señor presidente Danilo Medina, para que luego que lo veamos, hagamos un comentario al respecto de su información. Yo estoy diciendo, nosotros tenemos un modelo educativo de baja calidad y excluyente. No excluyente de manera deliberativa, porque no es que es excluyente porque el Estado tiene una política deliberada para sacar a los más pobres de la escuela. Es la pobreza que lo está sacando de la escuela. Incluso el gobierno ha hecho esfuerzo por ampliar la cobertura